Enseñando en la universidad o cómo convertir algo soso en algo interesante. La universidad, para aquellos que han tenido las posibilidades de acceder a ella, es donde el cerebro continúa formándose y transformándose de un modo clave y determinante. Es en la universidad donde los estudiantes construyen de un modo casi definitivo los planes de su vida futura, tanto profesional como personal. Y es en la universidad donde, como lo fue en el colegio o las instituciones de enseñanza medias antes, los profesores se convierten en el eje del cual gira esa transformación. En el colegio hay niños o adolescentes brillantes que luego florecen definitivamente en la universidad y también niños normales en el colegio que después y de modo lento comienzan a brillar en la universidad. Y hay otros estudiantes que pasan todo ese largo proceso de aprendizaje desde el colegio hasta la universidad de una manera opaca. Pues bien, hay muchos estudiantes de cualesquiera de estos tres grupos, artificiales en muchos sentidos, y que acabo de mencionar, para los que pasar por la universidad solo les ha servido para adquirir una profesión. Tras la licenciatura, no les ha quedado un pozo especial, un antes y un después del alto calado, un cambio significativo en su personalidad, madurez intelectual, emocional y humana. La universidad ha sido para ellos un paso importante, desde luego una etapa de amistades, experiencias maduras, alegrías, penas, pero solo un trozo más de ese segmento crucial de su vida. Para otros, sin embargo, la universidad ha significado una experiencia especial, profunda, una experiencia que ha dejado una impronta nueva, un sello definitivo que ha cambiado el rumbo hacia su futuro. Son esos estudiantes que dicen que la universidad ha transformado su vida. Y en eso ha influido de manera sobresaliente algunos de los profesores que han encontrado a lo largo de su carrera, profesores universitarios que reconocen los estudiantes, les han dejado huella y a ello ha contribuido, aparte de la materia específica que les ha enseñado, la forma de cómo lo han hecho y la interacción que han establecido con ellos. Estos profesores, dirán algunos alumnos, han destacado no solo por su conocimiento profundo de lo que enseñaban, sino también por su comunicación empática, emocional en clase. Incluso más allá de esto, resaltan algunos alumnos por la profundidad de sus reflexiones en clase que a veces o muchas veces ha alcanzado ideas que han desbordado la materia impartida y el propio programa docente. Son ideas que dicen algunos que han calado tan profundo, que han dejado una marca emocional que le ha transformado y orientado dentro y fuera de la universidad. A estos profesores se les reconoce como profesores excelentes. Los profesores excelentes han sido la brisa que ha movido la veleta cerebral que ha reorientado o drásticamente cambiado el futuro profesional o personal de muchos alumnos. Acerca de estos profesores se han dicho frases como la siguiente: sus clases han iluminado mi futuro. Es capaz de convertir algo soso en algo siempre interesante. Después de sus clases siempre me quedo con ganas de saber más sobre la materia. Es un profesor que llega antes de cursar esa asignatura, la verdad, no esperaba nada y todo lo tenía claro y casi decidida mi especialidad dentro de la carrera. Ahora no. He cambiado mucho. Es más, en general, los resultados de los exámenes puestos por estos profesores siempre han sido buenos, lo que por otra parte no es algo exclusivo de un profesor excelente. Buenos resultados en los exámenes, incluso resultados sobresalientes, los que pueden obtener un profesor regular o incluso malo, dado que ello en buena medida dependen también, y yo diría de sobremanera, de la motivación y las capacidades del estudiante.
pero no deja de ser significativo que en la variedad de disposición, motivación y talento de un grupo de estudiantes, sean estos profesores excelentes los que le den un poco o un modo consciente, consiguen que sus alumnos globalmente considerados obtengan resultados también excelentes. Hay estudios en los que se ha tratado de tipificar y entresacar algunas características que pudieran definir estos profesores excepcionales. Y eso no ha sido fácil, pero en general algunas consideraciones son claras, es decir, se trata de profesores que rompen las reglas, que escapan a las normas comúnmente establecidas en la enseñanza, tanto que incluso algunas veces son duramente criticados por aquellos puristas de la enseñanza. Estos profesores excelentes en sus clases con independencia de la materia de que se trate, bien sea de humanidades, ciencia, abogacía o medicina, hablan en medio del discurso de sus materias o de algún acontecimiento, sea social, político, personal, y siempre claro está, con implicaciones para el desarrollo personal y emocional de los estudiantes, es decir, de asuntos que atraen la atención de sus intereses y proximidad social. Muchos refieren, por ejemplo, el valor del pensamiento crítico y la creatividad en su profesión y en la enseñanza universitaria, o el valor de la ética, los valores, las normas y su significado. Y lo hacen a veces en el contexto de la clase y en periodos que pueden durar de 2 a 3 minutos. Estos periodos son aleatorios en el tiempo y bien pueden ser expuestos en el transcurso de la clase como acabo de indicar, o al inicio o al final, incluso no hacer ninguno de estos periodos. El hecho, además, es que estas reflexiones permiten un cierto descanso intelectual en los estudiantes sobre la materia que se les está explicando. En una ocasión, en una reunión de profesores en que se comentaba acerca de todos estos ingredientes que hacen como conjunto a un profesor destacado, se puso de relevancia ese componente que se llama comunicación. Alguien que comunica muy bien es alguien que en definitiva posee algunas dotes de actor, es decir, de llegar a quien escucha, de despertar la curiosidad y abrir los ojos de atención. A los postres, un componente emocional posiblemente innato. Se han hecho algunos experimentos en este sentido que han corroborado estos acertos. Hace ya más de 40 años, unos profesores contrataron a un actor para que diera una clase con un alto tono emocional, entretenida, llena de entusiasmo y de acertamiento al público. Con él hacía en el teatro, o como lo hacía en el teatro, pero con un poco contenido académico, incluso haciendo confusa algunos conceptos. Cuando más tarde se pidió a quienes atendieron la clase que la calificaran acorde a una determinada escala de puntuaciones, esta calificación fue muy buena. Esto indicaba con claridad que el componente de comunicación, de emoción, era tan importante como pudiera serlo la misma materia impartida. Y este es un hecho que no debería sorprender a nadie. Es de experiencia común que una clase, un discurso o una conferencia, aun teniendo un contenido de alto interés, si se imparte de una forma adónina, sin entonaciones en el discurso y sin ese vehículo que es el que engancha a la gente y que se llama entusiasmo, emoción, no se califica de interesante. Y no lo es porque no despierta al asistente, no abre esas ventanas de la atención de las que hemos hablado en este libro. Esto me recuerda a Cicerón cuando remarcó el valor de la palabra para emocionar, enseñar y convencer. Todo esto nos habla de que un buen profesor, a cualquiera o a cualquier nivel de la enseñanza, y por mucho conocimiento y entrenamiento e interés en enseñar que posea,
puede no avanzar nunca a los niveles de excelencia que hemos comentado. Es decir, hay ingredientes importantes en los profesores excelentes, como ya he señalado antes, que parecen que los llevan ya dentro de sí, y el componente emocional es uno de ellos. Sin duda, esa emoción innata viene matizada, modulada en buena medida por el entorno de los padres o inmediatos familiares, por propio entrenamiento e incluso por enseñanzas posteriores recibidas. Pero parece cierto que se nace con el núcleo de esa emoción. En una ocasión se hizo un experimento que ayuda a entender algo que acabo de apuntar. El experimento consistió en mostrar a unos estudiantes videos de profesores que ellos nunca habían visto u oído antes, dando clases. A estos alumnos se les pidió que valoraran con unos cuestionarios y a distintos intervalos de tiempo la calidad de docente y capacidad motivadora de estos profesores. Esta escala de valores ya había sido utilizada previamente por otros estudiantes que tras un periodo de 6 meses valoraron positiva o negativamente la docencia de estos mismos profesores. La idea de este estudio era conocer el tiempo mínimo que los nuevos estudiantes visionando los videos necesitaban para alcanzar una puntuación similar a los estudiantes que ya antes habían valorado a estos profesores. El estudio mostró algo muy sorprendente, y es que los nuevos estudiantes, al muy poco tiempo, minutos tras ver y oír a los profesores, ya dieron puntuaciones similares a las dadas por los estudiantes tras los 6 meses de interacción con estos mismos profesores. Esto indica que un estudiante ya desde el principio recibe la importancia emocional que le permite detectar con exquisita precisión a un buen o un mal profesor. Todo esto nos confirma que los profesores excelentes tienen ese ingrediente que antes mencionamos y que a través de la emoción les permite generar empatía, sea con los gestos, la entonación de las palabras, la construcción de las frases y el contenido de las mismas o facilidad de acercar y hacer entender esos contenidos al que escucha. Tras muchos estudios, se han sacado conclusiones sobre algunas de las características que adornan a estos profesores universitarios excelentes. Estas son: los profesores extraordinarios poseen una comprensión intuitiva del aprendizaje humano, destacan el conocer y preparar una materia. ¿Qué es lo que podría hacer atractivo el tema haciéndolo curioso y transformando lo soso en algo interesante? 2. Sin excepción, los profesores extraordinarios conocen en profundidad la materia que enseñan y están al día de esos conocimientos. 3. Son gente que lee y de alguna manera lo expresa en clase ante los estudiantes, materias de campos muy distintas al suyo, los que le permite abordar sus explicaciones desde visiones diferentes, aun cuando convergentes hacia el concepto o pieza de estudio que se trate. 4. Tratan de involucrar emocionalmente a los estudiantes durante la clase y provocar a veces con discusiones la clarificación de algunos aspectos complejos de la misma. 5. Siempre muestran a los estudiantes su interés no solo porque aprendan y el éxito en sus exámenes, sino porque comprendan bien el significado de lo que se explica en clase, de modo que, aun tratándose de una materia muy específica, repercuta en su vida y su personalidad. 6. Hacen ver a sus estudiantes que parte de su éxito como profesor está en el propio éxito del estudiante. 7. Hacen participar al estudiante de lo que él enseña, de manera que el propio estudiante se sienta crítico, evaluado, capaz de mostrar que ha digerido lo que ha aprendido. 8. Los grandes profesores, cuando explican una materia, utilizan como ingredientes los nombres y alguna anécdota de quienes descubrieron o contribuyeron o crear el conocimiento que se expone.
y aún también si el mismo profesor ha investigado en esa materia dando alguna visión en su éxito o su fracaso, de sus alegrías y sus frustraciones durante el camino que llevó a esos conocimientos, dando, si se quiere, y en definitiva, una visión de realidad con la que se alcanza lo que se enseña. 9. Y finalmente, los grandes profesores son aquellos que han investigado y conocen en profundidad de lo que hablan, rompen de pronto la clase y hablan abiertamente del sentido de la vida, de la cultura que nos cubre y protege, del respeto y el alcance de todo lo que nos rodea, del misterio siempre por resolver, de ese último significado de todo lo que existe.